Bueno, a continuación les voy a exponer el análisis del siguiente artículo. Comportamiento, flexión y diseño de viga y acero con forma en frío, con ala hueca rellena de hormigón ligero y de alta resistencia. Entonces, para empezar tenemos el contenido de estas diapositivas, tenemos una introducción, metodología, el modelado FEM, que es un modelado de elementos finitos, estudios paramétricos y resultados, método de diseño, conclusiones y por último un análisis crítico. Bueno, comenzamos. Entonces, en la construcción moderna, el acero conformado en frío es prominente por su eficiencia estructural y económica, reduciendo el uso del acero, el tiempo de construcción y los costos claramente. Entonces, a pesar de ser propensa al candeo, debido a su delgadez, existen innovaciones en los miembros de acero con bridas huecas, como son, este, las siglas son HFCFS. Entonces, la integración del hormigón en estas bridas huecas ha mejorado notablemente su resistencia al pandeo. Por eso, estas mejoras no solo optimizan las propiedades estructurales, reduciendo costos y peso, sino que también abre camino a nuevas tecnologías y materiales esenciales para el avance de la ingeniería civil. Bueno, el desarrollo de este artículo se divide en 4 fases. La fase de análisis, en donde se hace un análisis detallado de las vigas con las bridas huecas y en frío, pues y rodados en frío, utilizando un software que se llama Abacus para examinar su capacidad de soporte de carga. Bueno, luego después hacemos un modelo que se valida comparando los resultados experimentales en términos de modos de falla y comportamiento de carga-desplazamiento. Luego se obtienen los resultados de la modelación y se validan con modelos numéricos de elementos finitos. Y por último, estos modelos se comparan con resultados experimentales disponibles y se proponen métodos de diseño simplificados que sean precisos para los parámetros considerados. Bueno, entonces, el estudio presenta un análisis detallado de las vigas y se adopta un modelo elástico perfectamente plástico para el acero. Se evalúa la capacidad del momento de sección de las vigas compuestas usando Abacus, como se dijo anteriormente. Los modelos se analizan estudiando los modos de falla, las cargas últimas y los comportamientos de carga-desplazamiento. Luego tenemos la configuración de los elementos y de la malla. Entonces, los elementos de viga con las bridas huecas se utilizan unos elementos de carcasa S4R que son ideales para estructuras de pared delgada. En los elementos de hormigón se modela con elementos de ladrillo de C3D8R que captura los 3 grados de libertad. Y el refinamiento con malla se hace una malla de 10 por 10 milímetros, con una malla más fina en las esquinas críticas. Entonces, allí se muestran como los materiales y su modelado. Entonces, el acero tiene un coeficiente de Poisson de 0,3 y las características del módulo de elasticidad son 200 gigapascales, como siempre se utiliza. El hormigón se simula usando el modelo de plasticidad del daño al concreto, diferenciando entre el hormigón normal y el de alta resistencia con un coeficiente de Poisson de 0,2 y el enfoque de las propiedades mecánicas según la resistencia a la compresión. Las condiciones de contorno y aplicación de carga dicen que el modelado debe de ser de acuerdo a la simetría y la geometría. Entonces, simplifica el análisis y reduce el tiempo de computación. También hay restricciones específicas para modelar el comportamiento simétrico y evitar inestabilidades en vigas largas. Tenemos las imperfecciones geométricas y el análisis de pandeo. Entonces, implementar las imperfecciones geométricas basados en un modelo de pandeo local crítico con una magnitud seleccionada para reflejar como las secciones realistas que se pueden esperar en la construcción, porque como bien sabemos, en la construcción no van a ser todo preciso como se ejecutan los cálculos. Luego tenemos la interacción del material. Entonces,
Emplear la interacción superficie-superficie con un modelo de fricción de contacto duro para simular la interacción que hay entre el acero y el concreto. Allí se pone un coeficiente de fricción de 0,57 para reflejar las condiciones de la interfaz en estos materiales. Esto ya ha sido previamente estudiado. Bueno, entonces, la validación de los modelos numéricos se hace con el modelo de elementos finitos. Entonces, allí se hacen las pruebas de Pereira y Mahendra. Esto son unas pruebas donde se seleccionan 5 especímenes para validar los modelos desarrollados. Entonces, se observó que existe una concordancia entre la capacidad del momento de falla y la respuesta del momento de desplazamiento en los resultados experimentales y el modelado. Sin embargo, el modelado tendió a sobreestimar la rigidez debido a los factores prácticos, es decir, este coeficiente es de 0,57. Bueno, luego tenemos el estudio de Abu Rayyan. Ellos llevaron a cabo investigaciones sobre el comportamiento a la flexión de las vigas que son huecas, con y sin los rellenos de concreto ligero. Entonces, los resultados de los ensayos a flexión en los 4 puntos se utilizaron para verificar estos modelos de elementos finitos. Se encontró que había una buena predicción de la carga última con poquita variación. Y también se observó que se sobreestimaba la rigidez de los modelos debido a los factores prácticos, tal como en este estudio, en el de Pereira. Bueno, entonces de aquí podemos decir que la única discrepancia es la rigidez, porque los modelos siguen siendo una herramienta valiosa para el análisis de estas vigas. Luego tenemos el estudio paramétrico y los resultados. Entonces, se emplearon las mismas técnicas de modelado que en la validación de los modelos, garantizando así que la predicción de la capacidad del momento último pues, fuera más precisa. También se investigaron parámetros claves, incluyendo la geometría de la sección del acero, el espesor del acero, el límite elástico de la sección hueca y la resistencia a la compresión del concreto ligero. Bueno, esto como principal objetivo tenía desarrollar una guía de diseño para vigas de acero conformadas en frío con las alas huecas. Las técnicas utilizadas, como ya dije, fueron las mismas utilizadas anteriormente y se tuvo como resultado que el relleno de concreto tiene un efecto significativo en la capacidad del momento y pues los modos de falla de las vigas, porque hacen que pues ya no sean tan endebles, por así decirlo. También se observa que hay un aumento en la capacidad del momento último en todos los modelos simulados, con incrementos que variaron del 8,4 al 54,5%. Las muestras con dimensiones más grandes y límites elásticos del acero más altos exhibieron una mayor capacidad de carga. También se evidenció un aumento gradual en la capacidad del momento último con el incremento del grado de resistencia del concreto, independientemente de los otros parámetros. Luego tenemos el método de diseño. Allí se evalúa la aplicabilidad del enfoque del diseño simplificado para las vigas de acero rellenas de hormigón y también aumentar la precisión en esas predicciones. Entonces tenemos el enfoque de diseño de Hahn. Ese estaba basado en unos experimentos de flexión de 4 puntos en secciones huecas. Entonces él propone ecuaciones simplificadas para los diferentes tipos de secciones e incorporando un factor de confinamiento para representar la acción compuesta. Bueno, se utilizan estas ecuaciones y como una propuesta se hace como unas desviaciones que se encontraron en dichas predicciones. Entonces se proponen mejoras basadas en estos datos numéricos generados y se hacen unas modificaciones al índice de resistencia de fricción y al límite plástico de la viga. Por lo tanto, tenemos un método modificado de Hahn. Entonces, esto fue desarrollado a través de un marco de optimización para mejorar la precisión en las predicciones, que es lo que estamos tratando de buscar desde que empezamos el método de diseño. También se quiere comparar las capacidades de momento derivados numéricamente
Entonces se ve que tenemos un nuevo método que quiere aumentar el factor de capacidad, también el momento de vida al relleno del concreto, y se formula en función de los parámetros clave que influyen en esta mejora, como el confinamiento y la esbeltez del ala superior. Aquí en la diapositiva interior decía que se modifica considerando la influencia de la esbeltez del ala superior, que esto influye mucho en los cálculos. Bueno, como conclusiones tenemos que este artículo informa el comportamiento a flexión de las vigas de acero conformadas en frío con ala hueca, con relleno de concreto normal, ligero. Entonces esto, mediante modelos FE validados, se proponen ecuaciones de diseño simplificadas que predicen las capacidades de momento último de estas secciones. También tenemos que el relleno de concreto en el ala hueca contribuye significativamente a los modos de falla y altera el patrón de distribución de carga, aumentando la capacidad del momento último de dichas vigas. También hay un mayor incremento de la capacidad del 54.5%, como se mencionó anteriormente, para estas vigas huecas durante los análisis. Y los parámetros más influyentes son el espesor del acero, el límite elástico del acero y la geometría de las secciones. Entonces, cuanto mayor sea la geometría, mayor será el incremento de la capacidad. También tenemos el efecto de la calidad del concreto en el incremento de la capacidad. Se cree que es mucho, pero en realidad es mínimo, porque el concreto ayuda a liberar la carga de pandeo local y mejora la acción compuesta de las vigas, independientemente de si sea de mayor calidad o no. También se empleó el método del factor de mejora de capacidad para predecir la capacidad máxima considerando el factor de confinamiento y lo de las esbeltez del ala superior, que era lo que discutíamos al final de las diapositivas. Entonces sabemos que esto se desarrolló a través de un método simplificado o un método de derivaciones y modificaciones del método de Hahn. Y pues la precisión de este modelo pues se puede emplear eficazmente para estimar la capacidad del momento de vigas huecas. Por último, tenemos un análisis crítico. En este análisis crítico tenemos que los modelos numéricos y las ecuaciones de diseño son desarrollados para las condiciones de flexión pura, únicamente. Sin embargo, estas vigas pueden estar sujetas a otros modos de falla, como lo es el pandeo lateral torsional, el cortante o combinaciones de carga. Estas combinaciones y el pandeo lateral torsional o el flexo torsional no son abordados en este tema, por lo cual, pues, en momento de hacer un análisis más profundo es necesario recurrir a otra literatura. También se consideran los efectos que no se tienen en cuenta del acero. Por ejemplo, el modelo constitutivo del acero asumió un comportamiento elastoplástico perfecto sin considerar los efectos como el endurecimiento por deformación, las tensiones residuales que suele tener el acero o las mayores resistencias en las esquinas dobladas, que pueden influir en los resultados de estos análisis. También tenemos que, a pesar de las limitaciones, los modelos numéricos desarrollados muestran buena correlación con los resultados experimentales disponibles y los métodos de diseño simplificados propuestos resultaron precisos para el rango de parámetros considerados. Esto muestra que el artículo puede ser una base sólida para seguir investigando y seguir sumando información a estas vigas huecas. Muchas gracias.